La iglesia, por razones confusas, siente la necesidad de modernizarse junto con la sociedad. Inclusive, hemos llegado al punto en donde muchos concilios se mercadean como una iglesia diferente. Y en ocasiones hasta han removido la palabra iglesia de sus nombres en favor de la palabra centro. Por ejemplo, una iglesia que una vez se pudo haber llamado Iglesia Cristiana Amores, hoy puede ser llamada Centro Comunitario Amores. Quiero recalcar que esto es solo un ejemplo. La razón por dicho cambio, para atraer a nuevas personas que quizás no le atrae la idea de congregarse en una iglesia tradicional. Pero como si esto no fuera poco, hemos cambiado los cultos tradicionales y bíblicos que una vez ofrecían alabanzas cristocéntricas, oración congregacional, la Santa Cena y la exposición de la palabra de Dios a favor de una experiencia, abriendo las compuertas a la prostitución de las Santas Escrituras, la idolatría por medio de la alabanza humanística y, claro está, la blasfemia. Inclusive, un concilio de iglesias aquí en donde yo vivo se mercadean como una iglesia diferente para gente diferente. Yo diría mejor una iglesia diferente cuando Dios no es suficiente. En este video entraremos a las profundidades de este erróneo y peligroso movimiento. Apocalipsis capítulo 3, versículos del 1 al 6. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ahora veamos. Muy lejos ha llegado la iglesia de sus humildes principios. Desde los tiempos de la iglesia primitiva, cuando añadían almas al reino de Dios por medio de la doctrina de los apóstoles, Hechos capítulo 2, versículo 42, y por el temor de Dios, Hechos capítulo 2, versículo 43, a centros comunitarios, cuya experiencia o supuesta experiencia da a entender que sus templos son hospitales para aquellos que viven, cuando en verdad son funerales para aquellos que diariamente se están muriendo. Pues en Apocalipsis capítulo 3, versículo 1 dice: Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Muchas son las iglesias que tienen un buen nombre, excelente reputación, sin número de congregantes, bellas estructuras y, claro está, talentosas personas en liderazgo. No obstante, muchas de estas iglesias están muertas, teniendo una forma de santidad, en verdad están escasas del poder de esta. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 5. Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto se evita. Debemos evitar a dichas personas, iglesias, que llamándose ser cristianos y bautizados en la hermandad, hacen una burla de la fe. Hombres y mujeres impíos, que proclamando el amor de Dios, demuestran con sus actos que estos en verdad son discípulos del diablo, congregantes de las sinagogas de Satanás. Apocalipsis capítulo 3, versículo 9. Incrédulos y blasfemos, que solo están detrás de la fama, del prestigio, el dinero, la vanidad y todo lo que sus posiciones le puedan ofrecer, y por ende, con sus acciones y vidas contradicen lo que la palabra de Dios nos enseña. Filipenses capítulo 2, versículos del 3 al 4. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Con esto dicho, en Apocalipsis capítulo 3, versículos del 1 al 2, Cristo les reprende y les advierte: Yo conozco tus obras. Apocalipsis capítulo 3, versículo 1. Esto es, yo he visto tu trabajo, o por lo menos lo que tú afirmas como trabajo, pero también he visto más allá de esto.
Y quiero que sepas que he hallado tus obras imperfectas delante de mi Dios. Apocalipsis capítulo 3, versículo 2. Pues veo vanidad en tu trabajo, veo lo que haces y la razón por la cual lo haces. Primera de Samuel capítulo 16, versículo 7. Tú buscas hacer un nombre para ti mismo. Filipenses capítulo 2, versículo 21. Tú buscas gloria y honra, pero para ti. Juan capítulo 5, versículo 44. Haces tus obras con la esperanza de que otros la vean, sin importarte si yo las veo. Colosenses capítulo 3, versículo 23. Todos tus actos se basan en el recibir los aplausos de otros y no con tu vista fija en el galardón que yo te prometí en el reino de mi Dios. Mateo capítulo 5, versículo 12. Tú te preocupabas más por poner las fotos en tu cuenta de Instagram que ver si tus obras son dignas de mi aprobación. Oh iglesia, si solo vieras las profundidades de donde has caído. Apocalipsis capítulo 2, versículo 5. Mateo capítulo 7, versículos del 22 al 23. El Señor Jesús dijo: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Estos hipócritas son hacedores de maldad porque sus sinagogas de mentiras extraviaron a aquellos que con sinceridad buscaban una relación con Dios. Esto es, sus ministros se descarriaron y con ellos se llevaron a los muchos a su misma confusión, a su mismo error. Segunda de Pedro capítulo 2, versículo 2. Muchos seguirán a estos falsos maestros en sus prácticas vergonzosas y por causa de ellos se difamará el camino de la verdad. Debemos entender que nuestras obras, por más cristianas que éstas se vean, son vanas y corruptas si no son hechas con nuestra mirada fija en la gloria de nuestro Dios. Isaías capítulo 64, versículo 6. Todos somos como gente impura, todos nuestros actos de justicia son como trapos de inmundicia. Con esto dicho, el Señor Jesús le otorga a esta degenerada iglesia un consejo. Apocalipsis capítulo 3, versículo 2. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir. La razón por la deterioración de dicha iglesia, la iglesia de Sardis, y claro está, la de hoy en día, es porque sus líderes no estuvieron y para todos los efectos no están presentemente custodiando lo que le fue dado a estos por mayordomía. Y aunque es verdad que muchas iglesias son formadas bajo pretensión de religión, cuando en verdad son fraudulentas, hay otras cuyo origen fueron sinceros, con un verdadero llamado, pero que con el tiempo se depravaron por falta de fe y de cuidado. Y por ende, poco a poco se fueron detrás de lo suyo, dejando hacia atrás lo que es de Cristo Jesús. Filipenses capítulo 2, versículo 21. Y efectivamente, dándole la espalda a su primer amor. Apocalipsis capítulo 2, versículo 4. Apocalipsis capítulo 3, versículo 2. Sé vigilante. La iglesia está más receptiva a depravarse cuando ésta no está en constante vigilancia, pues cuando no vigilamos, perdemos terreno y le servimos nuestras iglesias a Satanás en una bandeja de plata, como la cabeza de Juan el Bautista, que fue servida a Herodías, esposa de Herodes, gobernante de Galilea, cuando Herodes no tuvo cuidado con sus palabras. Mateo capítulo 14, versículos del 10 al 11. Habacuc capítulo 2, versículo 1. Sobre mi guarda estaré, sobre la fortaleza afirmaré el pie. La iglesia, por ende, debe estar en constante cuidado de no permitir que el pecado tome control de ella. Apocalipsis capítulo 3, versículo 2. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir. Este verso da a entender que aunque dicha iglesia estaba muerta y en estado de descomposición, habían ciertas personas en dicha iglesia que todavía tenían vida en ellos, cuya integridad todavía estaba intacta. Apocalipsis capítulo 3, versículo 2. Afirma las otras cosas que están por morir. Esto es, aquellos que todavía eran íntegros en su fe estaban en peligro de perderse también. En otras palabras, aunque dicha iglesia todavía contaba con una pequeña cantidad de íntegros congregantes, estos pocos estaban en peligro de caer junto con los demás. Apocalipsis capítulo 3, versículo 4.
pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. Esto es, hubieron unos pocos que, aunque expuestos a la hipocresía y a la doble vida de la mayoría, estos se mantuvieron firmes en su decisión de caminar rectamente y por ende mantuvieron sin mancha sus vestiduras y hasta heredaron unas nuevas. Apocalipsis capítulo 3, versículo 4. Y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. Aquellos que permanecen hasta el fin son encontrados dignos, pues estos siempre están navegando contra la corriente, manteniéndose firmes en su decisión de seguir a Cristo, aun cuando otros optan por vivir en el pecado. Es triste cuando líderes de iglesias, en vez de lamentar el pecado cometido en sus templos o fuera de estos por sus propios congregantes, se envanecen por haberlo soportado. Primera de Corintios capítulo 5 versículo 2, sino plenamente y abiertamente dar consentimiento a cometerlos desde un púlpito por sus propios ministros. Esta grave equivocación ha llevado a muchas iglesias que empezaron bien y con buenas intenciones a terminar en el error. Primera de Corintios capítulo 5 versículo 13, porque a los que están afuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Como una manzana podrida echa a perder el cesto, asimismo pasa cuando un pecador no arrepentido es permitido quedarse entre la congregación de creyentes. Este termina siendo tóxico y dañino para aquellos que no caminan en su mismo error. Y esto es porque el error que depende de dicho pecador contamina a los demás, sea este un pastor, líder o un simple congregante. Como una manzana podrida cuando desprende su químico gaseoso y pudre la fruta que está a su alcance. Algo interesante del químico gaseoso, o también conocido como gas etileno, es de que este tiene un ligero olor dulce y hasta agradable. Sin embargo, puede acelerar el proceso de maduración de algunas frutas al punto de podrirlas. Lo mismo podemos decir de algunos supuestos creyentes, hombres y mujeres corruptos, que cada domingo fingen tanto humildad como hermandad, pero en verdad estos están podridos por dentro. El apóstol Pablo nos da una advertencia de cuidarnos de dichas personas en Colosenses capítulo 2, versículo 18. Nadie los prive de vuestro premio, fingiendo humildad y culto a los ángeles, haciendo alarde de lo que ha visto, vanamente hinchado por su mente carnal. En conclusión, estas congregaciones que se mercadean a sí mismas como una iglesia diferente y prometen una experiencia, son en verdad sinagogas de Satanás, cuyo objetivo es brindarle a sus congregantes una euforia por medio de una experiencia mística y efectivamente aprovechándose de aquellos que quizás padecen de ansiedad social, estrés y o depresión. Estas iglesias o supuestas iglesias crean un ambiente estilo concierto para los adultos o teatral para los pequeños. Lo llenan a estos de comida, entretenimiento, música, juegos y todo lo que le complazca a los sentidos. Como una droga dada a un adicto, estos congregantes se van con el sentir que el Espíritu de Dios estaba en dicho templo, pues estos sintieron una clase de éxtasis, una supuesta unión mística con Dios por medio de una suspensión de los sentidos. Mis amados, esto es equivalente a la práctica del espiritismo dentro de un centro que se mercadea como una iglesia cristiana, y por ende, estos alaban al diablo y no a Dios. Apocalipsis capítulo 13, versículo 8. Y a la bestia adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Gracias por pasar este tiempo conmigo y recuerden, si usted se congrega en un centro iglesia que se enfoca más en el mercadeo que en la palabra, que se enfoca más en los diezmos y en las ofrendas que en el Dios de los diezmos y las ofrendas, que se enfoca más en divulgar lo que van a almorzar después del culto que en el repartimiento de la Santa Cena, corre a lo más lejos de ese lugar y no mire hacia atrás. Pues nuestro Dios no está en búsqueda de congregantes que domingo tras domingo mantienen sus sillas acoginadas calientitas. El Señor está en búsqueda de adoradores, genuinos adoradores, que le adoren de todo corazón. Juan capítulo 4, versículo del 23 al 24. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad,
porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Una cosa más, para aquellos que lideran muchas de estas iglesias de hoy, cuyo objetivo es brindarle a los muchos una experiencia, les hablo como uno que ha predicado en cientos de ellas. Si ustedes quieren ser una iglesia diferente, entonces prediquen la verdad, adoren de corazón, oren en el nombre de Jesús y paren sus vanas declaraciones, repartan la Santa Cena y cesen de rendirse culto los unos a los otros. Porque eso hoy, tristemente, es ser una iglesia diferente para personas que al igual que yo, son diferentes. Los dejo con estos versos encontrados en Apocalipsis capítulo 3, versículos del 18 al 20. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio, para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Que Dios me los bendiga y me los guarde siempre.